Este espacio está patrocinado por el libro de Iván Campos, La espada de la comprensión, de venta en Amazon. Les recordamos que si quieren ponerse en contacto con el podcast La Nit de David Say Domènech, las vías de contacto son el Instagram y el X. Y si no se ponen en contacto con nosotros ni compran el libro, les denunciaré por derechos de autor, hijos de puta. Muy buenas, queridos fieles, queridos followers, queridos suscriptores, queridos pacientes, queridos desesperados y queridos deprimidos y queridos potenciales suicidas y potenciales asesinos en masa. Que no asesinan porque no tienen un arma de fuego cerca, porque si no, hace mucho tiempo que le habrían mandado todo a tomar por culo. Novedades del podcast. Venga, novedades del podcast. En iVoox, ¿qué tenemos? Tenemos un programa que no está recuperado, que no es de años anteriores, no, es una cosa que grabamos una vez Iván y yo hace tiempo, hace unos meses, y que ahora por fin va a la luz. Un programa en el que hablamos de El Club Secreto. Eso al principio, porque luego, como siempre, nos vamos a otros temas. Es un audio de una media hora, una media horita, en la que yo hablo de uno de los programas, empiezo hablando de uno de los programas en los que participé, que fue Club Secreto, un programa en Radio Contrabanda que hice con otros tres señores. ¿eh? Y bueno, pues era un programa que era un programa de una radio que existe un Radio Contrabanda. Ustedes, hace tiempo que ni me acuerdo. Yo creo que existe aún, sí, sí. Una radio minoritaria de Barcelona, una radio muy pequeña, una radio un poco así de filosofía más alternativa y tal, pues ahí nos dejaron en el cuartucho ese en el que tenían los aparatos de radio, nos dejaban a mí y a otros tres amigos, otros tres colegas, nos dejaban que hiciéramos un programa a las madrugadas de los miércoles que se llamaba Club Secreto. Se llamaba así porque era un club secreto. Claro, ¿por qué se llamaba? Porque era un club, pero era secreto. Eh, Bien. Y en ese programa hablábamos de muchas cosas. Hablábamos de todo y de nada. Dice Iván al principio que hablábamos de todo, pero al final no decíamos nada. En realidad es al revés. Decíamos todo y al final no hablábamos de nada. Eso es lo que era el Club Secreto. Decíamos todo y al final no hablábamos de nada. Es un programa que desapareció simplemente de forma espontánea, porque es que cada vez nos costaba más reunirnos y quedar a los integrantes. Y bueno, y al final llegó un día en que ya no me llamaron más, ni llamaron a nosotros, simplemente que ya no había forma y dejó de existir y cada uno está haciendo cosas diferentes por su lado. Y bueno, en este programa, en este podcast, hablo un poco de lo que era. Empezamos hablando de lo que era y luego eso, hablando de qué consistía el programa, qué secciones tenía, estas cosas, dinámica y esas cosas. Y luego Iván y yo nos enzarzamos en conversaciones sobre otros temas similares, televisión antigua, o sea, siempre acabamos hablando de otras cosas. En YouTube en YouTube seguimos hablando de un personaje del que últimamente quizás no para, no, por lo que sea, no acabamos de dejar de hablar, pero bueno, es que se trata de un programa en el que ni siquiera aparezco yo. O sea, es un programa especial de la NIT de David Said, pero no aparece David Said. Y esto es la segunda vez que ocurre, ¿eh? Es la segunda vez que ocurre que un programa especial de la NIT de David Said no aparece David Said. Quizá deberíamos empezar a plantearnos cambiar el título. Quizá yo no soy necesario en mi propio podcast. Quizá. Pero es un programa en el que se habla de cosas importantes, eso sí. Es un programa en el que están Iván Campos, Edgar Edgar Luis de Conversaciones Amenas, ya le conocéis. La amiga de Edgar, Lila, también creo que la conocéis. Y David Santiso, colaborador de, entre otros podcasts, de Clave 45, periodista ya de cierto renombre que ya me enorgullece. Este podcast yo no sabía ni que se había grabado, lo grabaron sin enterarme yo y luego iban, que he subido el nuevo capítulo, que es un podcast de esto. ¿De qué hablan? De Juan, el retrato de un conspiranoico en serie. Sí, es Juan Lankamp. Y bueno, básicamente hablan pues de las dinámicas paranoides de Juan Lankamp y de cómo, bueno, últimamente está un poco el hombre que ha cogido geniza a todos los que hablan de él.
y a todos los que hablan de él, pues va por ellos un poco, intentando quitarles contenidos, denunciándoles contenidos y todas estas cosas, a veces con más razón, a veces con menos. A mí ya me ha denunciado alguno que otro, y en algún caso he decidido no apelar porque no veo claro que que vayan a darme la razón, porque igual no la tengo, pero en otros casos ya no tiene la razón y se le va la olla. Y bueno, Lila ahí aprovecha para hablar de su experiencia personal siendo acosada por este hombre junto con otras personas, y ha vivido experiencias muy desagradables, como por ejemplo que se metan con gente de su entorno, no ya con ella, sino con gente de su familia y su entorno, que eso ya pasa de castaño oscuro. Es un programa interesante en el que se habla además del tema de, bueno, de todos estos litigantes que no aguantan que les digan ni media y que están siempre litigando y denunciando y soltando bulos y soltando cosas ahí para que se vayan diciendo y se vayan esparciendo. Y a este sentido, David Santiso en un momento dado menciona un libro que alguna vez he pensado que lo debería yo de comprar, pero siempre se me olvida, soy así un procrastinador de mierda. El libro de un manual sobre los bulos, que escrito por Rubén Sánchez, el fundador de Facua. Pues él fue víctima de personajes así litigantes, y escribió un libro muy interesante que tiene pinta de ser muy útil. No lo he leído, pero lo poco que he visto de ese libro tiene pinta de ser realmente interesante, y tengo a ver si me acuerdo de comprarlo, de conseguirlo, coño. Que es el libro se llama Bulos y tenía un subtítulo, algo así como Manual de Combate, o no me acuerdo. El libro consiste en una serie de consejos sobre qué hacer cuando cuando te encuentras estos personajes de forma muy metódica, y te dice incluso, por ejemplo, programas que puedes usar para luego hacer capturas de publicaciones y luego verificarlas y que te las admitan en juicios como prueba y todas esas cosas. Muy interesante. Y bueno, ahora que toca. Ah, sí, el libro. Que tenemos un libro que lo escribió el jefe de este podcast, del que yo soy la cara visible, y por lo que estoy viendo últimamente también soy el último mono. Este podcast, La Nit de David Sáenz, tiene un director que es Iván Campos, que además escribe libros. Bueno, en realidad de momento solo tiene uno, que yo recuerde. Me parece que tiene alguno más, pero no sé. De momento solamente hay uno, que es La espada de la comprensión, que está en Amazon. Os dejo el enlace también en la descripción. En la caja de descripción os dejo el enlace a los dos contenidos, el de iVoox y el de YouTube. Y os recuerdo que tenemos dos formas de contactar con nosotros, que es una el Instagram y otra el X, el Twitter. Vamos a llamarlo Twitter, para que se joda Elon Musk. Twitter. Hala, venga, con Dios. Juan, ¿quieres jugar a las mociones de censura?